Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, buen día. Buen día a todos. Ingeniero, buen día. Bien, vamos a hacer una clase un poco rápida que tengo que irme a una reunión. A ver, nos quedamos estábamos terminando, o ya terminamos más bien, elementos sujetos a atención, ¿no? Vamos a ver ahora, capítulo 4, miembros de acero sometidos a compresión, ¿de acuerdo? Vamos a ver en esta primera clase eh, que cada uno de este tipo de fuerzas en acero tiene sus connotaciones especiales, ¿no? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya podemos nosotros advertir qué es lo que sucede cuando comprimimos a un miembro, ¿no? Sobre todo si es de acero. Cuando hablamos si es de acero, cuando me refiero si es de acero, me estoy refiriendo al hecho de que los elementos de acero son elementos delgados, ¿no? Delgados, con espesores pequeños respecto de los de concreto que son una mole, ¿no? Son una masa, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, con esa antecedente, con esa premisa, nosotros vamos a ver con un poco de lógica qué es lo que sucede con los elementos a compresión. Bien, aquí tenemos una imagen que representa a una columna clásica, digamos, para ilustrar qué es lo que pasa con la compresión. ¿Sí? Cuando aplicamos una fuerza sobre una sección transversal, ese efecto se convierte o lo conocemos. ¿Cómo conocemos a esto? A esta distribución de aquí, ¿cómo le llamamos? Esfuerzo. Esfuerzo, perfecto, esfuerzo, ¿no? Empezamos bien, esfuerzo. Bien, en esta segunda imagen o en esta foto, lo que quiero ilustrar es la resistencia o la capacidad que tendría un miembro a compresión, ¿sí? Respecto de su longitud, ¿sí está claro? Respecto de su longitud. No es nada de deformación, que este se deforma más porque es más chiquito, ni no. Es la capacidad o la resistencia que tendría un elemento respecto de su longitud. ¿Alguien me puede con sus palabras comentar sobre esto que está ilustrándose aquí? Rapidito, para que no quitarnos mucho tiempo. Les pregunto. A ver, alguien que comente, por favor. ¿Cómo? A mayor compresión, mayor deformación. No, a ver, le acabé de decir que no tiene nada que ver con deformación y lo primero que usted hace es nombrar deformación. Para mí, ingeniero, es Por ahí empezamos mal. la capacidad que tiene un material para resistir fuerzas compresivas, aplastamiento. ¿Alguien más? Nunca, casi, muy rara vez en los cursos que he impartido, alguien ha tenido una opinión certera respecto de esta gráfica, pero muy rara vez. Intento ver si en este grupo existe ese rara, esa rara persona. Digo, no rara no por otra cosa, sino porque pueda ser certero en su opinión, a eso me refiero. No tienen la obligación, por si acaso, no se rompan el cerebro, no les voy a bajar puntos. Ya les dije que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Y tiene que ver con esta longitud. Este es más largo, este es menos largo, este es menos largo, y ahí va pasando algo. Este es menos largo y este es menos largo. Eso tiene que ver con la connotación de los elementos a compresión. Ahora, si alguien...
¿No? ¿Muy compleja la cosa? Los elementos de menor longitud son los más resistentes a esfuerzos de compresión. Ya. También podría haberlo dicho lo contrario, ¿no? Bueno, lo dijiste de esa forma, está bien. ¿Alguien más? Ok, sigamos. Después vamos a complementar esto, ¿no? Bien, aquí en esta foto, en cambio, tenemos lo que genera o lo que se produce cuando un elemento está a compresión. ¿Qué es lo que se genera? Se produce un efecto que se conoce como pandeo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver claramente un elemento tipo W o tipo I, ¿sí? Un elemento tipo W, así, en donde se ha pandeado el ala, ¿no? O las alas en esta parte del apoyo. También se ha pandeado parte del alma, como se ve aquí, ¿no? Este es un tubular. Este es un tubular, ¿sí? Donde se ve también que se ha pandeado o el ala o el alma, depende de cómo lo quiera ver, ¿no? Estos se llaman pandeos locales, ¿de acuerdo? Bien, pongan introducción, definición, 2 puntos aparte. Los miembros de compresión son elementos estructurales prismáticos, circulares, sometidos a esfuerzos de compresión axial, producidos por fuerzas que actúan a lo largo de sus ejes centroidales, ¿no? Como vemos aquí en esta columna, ¿no? A lo largo de su eje centroidal. Punto seguido. Una columna es un elemento clásico sometido a compresión. Punto aparte. Otros tipos de elementos a compresión son, 2 puntos aparte, miembros de arrastramiento, cuerdas superiores de una armadura, como podemos ver aquí. Esto es una armadura o una viga en celosía, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente que estos elementos, si ves, se están comprimiendo. Todos estos elementos se están comprimiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí está mal, aquí es tensión. Esto corríjalo, esto es tensión. Aquí se produce tensión. Ok. Aparte, a compresión de vigas laminadas y armadas, ¿no? Ya nosotros conocemos cuáles son las vigas laminadas o armadas, como la que vemos aquí, en donde claramente vemos que está el eje neutro y sobre el eje neutro nosotros sabemos que se generan fuerzas de compresión y bajo el eje neutro se generan fuerzas de tracción, ¿no? De tracción. Ahí está el diagrama de esfuerzo el diagrama de deformaciones, en donde vemos del eje neutro hacia arriba, todo es compresión y desde el eje neutro hacia abajo, todo es tensión. Yo les pregunto, lo que está con azul, ¿a qué corresponde de lo que hemos visto? Rapidito, ¿sí? Lo que está con azul, ¿a qué corresponde de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué pasó? No, eso es un indicativo, ¿no? De que no están en nada ustedes. No tienen que coger el cuaderno, ni mucho menos, ¿no? Esto es de lo que se va revisando semana a semana, lo que vamos aprendiendo, ¿no? Tensión. Esto corresponde al capítulo correspondiente a elementos a tensión. Y lo que está con rojo es elementos a compresión, que es lo que estamos empezando a ver, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien, aquí hay unas imágenes que ilustran estos elementos a compresión. Como vemos aquí, una estructura tridimensional o estereométrica, ¿sí? Acá vemos una estructura tipo aporticada donde se pueden observar claramente, por aquí podemos ver apenitas, se ve aquí un elemento diagonal, acá sí se lo ve completo, si lo ven,
estos elementos suelen estar a compresión, también en un momento dado a tensión, ¿no? Pero por carga vertical, si nosotros tenemos una carga que está bajando por aquí, vertical, pues evidentemente estos elementos van a estar a compresión, ¿no es cierto? Bien. Pongan como título factores que influyen en el comportamiento de un miembro a compresión. Factores que influyen en el comportamiento de un miembro sometido a compresión. Muy bien. Primero, el tipo de acero estructural. Segundo, proceso de fabricación. Tercero, área de la sección transversal y radio de giro mínimo. Todo esto va influyendo, ¿no?, en el comportamiento. Cuarto, desviaciones del eje de la columna respecto a la línea que une sus centroides en las secciones extremas, ¿no? Esto se está refiriendo, obviamente, me imagino que a esto, ¿no? Si yo tengo aquí y se desvía penita y hay una desviación, evidentemente eso va a afectar el comportamiento, ¿no? Quinto, excentricidades en la aplicación de la carga. Bueno, eso ya sabemos. Bueno, si la carga debería estar aquí en el baricentro y se desvía penita, ahí hay una excentricidad que va a influir. 6. Características geométricas de la sección transversal, es decir, área, radio de giro, inercias, etcétera, ¿no? 7. Condiciones de apoyo de la columna aislada. No es lo mismo una columna que esté aquí articulada, ¿ya?, a una columna que esté empotrada. No es lo mismo, ¿no? ¿Ok? 8. Eje de la sección transversal alrededor del que se presenta la flexión durante el pandeo. Ya vamos a ver unos ejemplos más adelante, ¿no? Y 9. Magnitud y distribución de esfuerzos residuales, que también los veremos más adelante, ¿no? Esos son los 9 factores que influyen en el comportamiento de un miembro cuando está sometido a compresión, ¿de acuerdo? Entonces, tipo de acero estructural, el proceso de la fabricación del elemento, el área de la sección transversal, radio de giro mínimo, las desviaciones del eje longitudinal, excentricidades en la aplicación de la carga, características geométricas de la sección transversal, condiciones de apoyo, el eje alrededor de que se presenta el pandeo o la flexión y la magnitud de los esfuerzos residuales. Pongan como título modos de falla. Modos de falla. Punto aparte. Se denomina pandeo cuando la columna, al estar sometida a una carga axial igual a la crítica PCR, cesa la deformación por acortamiento, y ocurre entonces una deformación repentina lateral y o rotacional en una dirección normal al eje de la columna, limitando así la capacidad por carga axial. Limitando o reduciendo, ¿no?, si ese fuese el caso, la capacidad por carga axial. Muy bien, aquí tenemos una ilustración clásica de la curva carga de flexión, pero para ilustrar este efecto, ¿no?, de la carga de pandeo, que es PCR. Entonces, una carga menor a PCR siempre va a producir o a generar acortamiento, pero una vez que la iguala o la supera, se van a producir deformaciones laterales, como podemos ver acá en este gráfico, ¿no? Aquí ya hay una deformación lateral que puede ser rotacional, lateral o combinada, ¿no?, entre las dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Punto aparte. Existen 4 tipos de pandeo. Dos puntos aparte. Pandeo flexionante, dos puntos seguidos, llamado también pandeo de Euler, punto seguido.
Hay una excesiva flexión alrededor de uno de los ejes. Hay una excesiva flexión alrededor de uno de los ejes. Entre paréntesis, eje crítico o eje menor, cierre paréntesis, de su sección transversal. Ese es el que se conoce como pandeo flexionante, ¿no? Digamos que ese sería el principal, por así decirlo, ¿no? Pandeo torsional, 2 puntos seguidos. Pandeo torsional, 2 puntos seguidos. Hay una rotación alrededor del centro de corte de la sección transversal. ¿Sí? Hay una rotación, ya sabemos, ¿no? Torsión, ¿no? Alrededor del centro de corte de la sección transversal. Pandeo flexo torsional. Pandeo flexo torsional. Existe una flexión combinada con rotación. Existe una flexión combinada con rotación. Punto aparte. Y el último es pandeo local. 2 puntos seguidos. Es el pandeo de los elementos, entre paréntesis, placas, cierre paréntesis, de la sección transversal. Punto seguido. Cuando ocurre, coma, sucede antes de los otros tipos de pandeos. Sucede antes de los otros tipos de pandeos. Muy bien. Entonces está clarísimo, ¿no? Cuando hay un pandeo local, o mejor dicho, el primer pandeo que debería producirse debería ser el local. No puede haber un pandeo local si es que ya se han producido los anteriores, ¿no? De acuerdo. Hay una nota aquí que es importante y que tenía que ver con la segunda gráfica que estábamos analizando antes, ¿no? Dice, mientras más larga es una columna, coma, ojo, mientras más larga es una columna, coma, mayor es su tendencia a pandearse y menor será la carga que puede soportar. Y menor será la carga que puede soportar. Eso, con esta nota ya queda claro la imagen, la segunda imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos entonces algunas ilustraciones de pandeos. Aquí podemos ver la primera, el pandeo alrededor del eje mayor de la sección, ¿no? Esto sí es que realmente se lo está sometiendo a una flexión alrededor de ese eje, ¿no? Porque si fuese solo por la carga, el elemento se va a pandear siempre respecto del eje menor, ¿no? Pero si usted lo obliga, podemos obligarlo a que gire alrededor del eje mayor, ¿no? Este sería alrededor del eje menor, ¿sí? Esta sería una flexión alrededor del eje menor. Aquí tenemos un pandeo local del ala y acá tenemos un pandeo local del alma, ¿de acuerdo? Clarísimo, ¿no? Entonces, flexión respecto a eje mayor, flexión respecto a eje menor, pandeo local del ala, pandeo local del alma, ¿no? Por acá tenemos el resumen de los 4 tipos o modos de pandeo. Pandeo local, aquí esto lo que se ha expandido el ala. Aquí está el pandeo o la flexión alrededor del eje mayor, alrededor del eje menor, y esta es flexión y torsión, ¿no? Se flexa y se torsiona. Muy bien. Y para terminar, pongan diferencia entre elementos sujetos a tensión y compresión. Diferencia entre elementos sujetos a tensión y compresión. Punto aparte. Las cargas de tensión tienden a mantener recto a los elementos, ¿no? Las de tensión los mantienen recto. Punto y coma. En tanto, coma, que los de compresión tienden a flexionarlos hacia afuera de su eje. En tanto que los de compresión tienden a flexionarlos
afuera de su eje. ¿Ok? De su eje centroidal, siendo esta una situación peligrosa, entre paréntesis, ¿no? Punto aparte. La presencia de agujeros para tornillos o remaches, la presencia para agujeros para tornillos o remache en los elementos a tensión, coma, reduce el área disponible para las cargas. Punto seguido. Reduce el área disponible para las cargas. Punto seguido. En los elementos a compresión, se supone que los tornillos y remaches llenan los agujeros. Se supone que los tornillos y remaches llenan los agujeros. Coma. Aunque inicialmente va a haber un pequeño deslizamiento, hasta que los conectores se apoyen en el material adyacente, coma, y las áreas totales están disponibles para resistir las cargas. Bien, nosotros ya hicimos hasta ejercicios, vimos todo el marco teórico y todo el contexto en que se desarrollan las ecuaciones para determinar la resistencia de un elemento a tensión, ¿sí? Vimos que efectivamente cuando hay agujeros, esas áreas se reducen, se convierten en áreas netas, también se convierten en áreas efectivas por la presencia de los agujeros. En cambio, dice que en los de compresión no existe eso, ¿no? En los de compresión dice que un agujero, al poner el remache, se rellena, ¿no? Y lo que va a haber dice un pequeño deslizamiento. Yo les pregunto a ustedes, a todos, ¿a qué se debe ese pequeño deslizamiento? ¿Ah? Por la fuerza de la tensión. ¿Qué tensión, hijo? Estamos hablando de compresión. Estamos hablando cuando son a compresión. ¿Alguien más? Porque, ¿a qué se deberá dice, ese pequeño deslizamiento? A los esfuerzos que se producen por la compresión. No. No. ¿Alguien más? ¿Por qué se genera ese pequeño deslizamiento? Dice que cuando son a compresión, los agujeros, los orificios, se rellenan con los tornillos, dice. Aunque va a haber un pequeño deslizamiento hasta que ya se conecten, ¿no? O sea, se soporten en el elemento que se está conectando. Pero ¿a qué se refiere entonces cuando dice que va a haber un pequeño deslizamiento? Nadie. Qué barbaridad. ¿Mm? Urbano. Carrera. Buenos días, ingeniero. ¿No tiene usted la respuesta? No sé, yo creo que por las mismas fuerzas que, o sea, que va a generar No. o sea, No, no y no. Por Urbano. la holgura que hay en el agujero de los tornillos. Por la holgura que queda. Por la holgura, ¿no? Si el perno entrara totalmente ajustadito, no habría ningún deslizamiento, ¿no? Por la holgura. Bien, jóvenes. Ahí nos quedamos porque ya me están llamando a una reunión en una obra, entonces me voy para allá. Ahí nos quedamos también en el otro grupo, solo que ahora hicimos la clase un poco más rápida, pero la continuamos con tranquilidad el día jueves, ¿les parece? Que tengan un resto de día excelente. No se preocupen por la lista, ¿no? Sigan revisando de todas maneras este tema de compresión, vayan revisándolo todo para que se pongan ya en tono con el tema, ¿no? ¿De acuerdo?
revisen estas cuestiones del pandeo, ¿no? Nos vemos entonces en la próxima clase. Pásenla bien. Hasta luego.